Siguiendo entonces con la temática de límites laterales, vamos a realizar en esta clase dos ejercicios en donde diremos que una muy pequeña parte la vamos a hacer en el tablero, ¿sí? Y la siguiente lo vamos a hacer en nuestra herramienta GeoGebra, ¿listo? Para empezar entonces vamos a mirar este primer ejercicio. Sabiendo que f de x es igual, ojo, valor absoluto de x sobre x, determinar el límite de la función cuando x tiende a 0. Como podemos ver, tenemos una función con un valor absoluto y a su vez una función racional. ¿Listo? Recordemos que las funciones racionales tienen una característica fundamental. ¿Listo? Y es que, para que no sean indeterminadas, el denominador no puede ser 0. ¿Sí? Puede ser negativo, puede ser positivo, pero nunca debe ser 0. Así que lo primero que vamos a colocar acá es como condición que la x debe ser diferente de 0. Ahora, para seguir analizando esta función y para posteriormente determinar su límite, necesitamos quitar, por así decirlo, este valor absoluto, ¿sí? Y es que tenemos que recordar cómo funciona un valor absoluto. Recordemos que para los valores absolutos o para la función de valor absoluto nosotros tenemos dos posibles casos, ¿sí? Si esta x, ¿listo?, que está en el numerador es negativa, significa que la x va a ser menor que 0, ¿listo? Y el segundo caso es que si la x es positiva, entonces significa que la x va a ser mayor o igual a 0, ¿listo? Entonces, básicamente, con este valor absoluto nosotros tenemos dos posibles casos: que la x sea positiva o que la x sea negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una función a trozos, ¿listo? Eso se llama función a trozos. Por lo tanto, tenemos que analizar los dos casos: cuando la x es negativa y cuando la x es positiva. Antes de proseguir, pues cabe aclarar que este análisis que hicimos acá fue para la x que está dentro del valor absoluto. Por eso entonces realizamos un análisis de una función a trozos, ¿sí? Un trozo donde la función o donde la x va a ser negativa y un trozo donde la función o la x va a ser positiva. ¿Listo? Ojo, solo estoy hablando para la x del denominador. Solo ella, porque ella es la que tiene el valor absoluto, ¿sí? Esta x de abajo no la va a afectar. Lo único que yo me debo asegurar es que esta x no puede ser igual a 0. Si es 0, entonces pues ahí es donde ya no se puede realizar este ejercicio. Veamos entonces este primer caso donde la x es menor a 0, es decir, cuando la x es negativa, ¿sí? Ojo que estamos hablando solo del numerador, como ya lo he dicho. Entonces tendríamos menos x sobre x, ¿listo? Recordemos que una división entre números o variables iguales siempre nos va a dar 1, ¿listo? Así que esto pasa también acá, pero ojo que la x de arriba tiene signo negativo. Así que realmente lo que tendríamos es menos 1. ¿Listo? Menos 1. Y ahora vamos con esta segunda, que sería cuando la x es mayor o igual a 0. Ojo, que estamos colocando que la x es mayor o igual a 0, pues contando que del 0 en adelante vienen los positivos. Eso no significa que pueda tomar el 0, ¿no? Porque ya lo hemos definido como condición. La x no puede ser 0. ¿Listo? Así que aquí, pues, más allá de que contemos de que la x es mayor o igual a 0, sabemos que no puede ser 0. ¿Listo? Entonces solo parte de los 0 en adelante. Cuando pasa esto, entonces, según la condición que hemos dicho, es que cuando x es mayor o igual a 0, significa que la x es positiva. ¿Qué nos queda entonces? Que x sobre x, y esto sí nos viene siendo igual a 1. ¿Listo? ¿Qué estamos diciendo aquí? Para ya entrar en nuestro programa GeoGebra. Que la función, cuando las x, imaginémonos el plano cartesiano, ahorita lo vamos a ver representado gráficamente, pero imaginémonos nuestro plano cartesiano, ¿sí? Sabemos que las x son las horizontales, y o f de x, que es lo mismo, vienen siendo las verticales. Que cuando las x es menor que 0, es decir, cuando x es negativo, todos los negativos, ¿sí?, la y o f de x es igual a menos 1. Y cuando la x es positiva, es decir, del 0 en adelante,
la función o y vale 1. Y esto es muy importante porque esta información es justamente la que necesitamos para nosotros poder graficar. Como les digo, entonces vamos a pasar a GeoGebra y en GeoGebra vamos a realizar este ejercicio. Pasemos entonces a nuestra herramienta GeoGebra y vamos a graficar la función de nuestro problema. Recordemos, valor absoluto de x dividido x. Miren lo que nos apareció. Vamos a ver si tiene coherencia con lo que hicimos en el tablero. Recordemos que habíamos llegado a la conclusión de que cuando la x es negativa, la f de x o y, que es lo mismo, equivale a menos 1. Y efectivamente es así. Miremos que cuando x es negativa, recordemos que x es el eje horizontal, cuando x es negativa, y, ¿sí? Y o f de x es menos 1. ¿Y qué era la otra parte que habíamos analizado? Que cuando x era positiva, es decir, del 0 en adelante, la función o y era 1 positivo, y también vemos acá. Ahora, recordemos que no puede valer 0, ¿sí? Porque si es 0, la x es indeterminado. Así que acá deberíamos poner un punto abierto o un intervalo abierto en donde decimos que no puede tomar el valor de 0. Con estos puntos entonces, estos puntos abiertos, que estamos diciendo que la función no llega a ser 0, que se acerca a 0, pero que nunca va a llegar a ser 0. Ahora sí, recordemos cuál era el problema, y es que el problema era determinar el límite de la función cuando x se acerca a 0. El ejercicio entonces nos decía, el límite de la función, que sabemos que es valor absoluto de x sobre x, cuando x tiende a 0. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Como es una función a trozos, ¿sí? Miramos que tiene un comportamiento extraño en un punto, entonces debemos analizarla como un límite lateral, es decir, qué pasa cuando se acerca por la izquierda y qué pasa cuando se acerca por la derecha. Miremos entonces, analicemos, ¿qué pasa cuando se acerca por la izquierda? Se acerca por la izquierda, x se acerca por la izquierda, ¿sí? Y llega a un punto, ¿cierto? Que sería más o menos a menos 1. Entonces, cuando x se acerca por la izquierda, la función tiende a ser menos 1. ¿Y qué pasa cuando se acerca por la derecha? Va y se acerca por la derecha, y entre más se acerca a x a 0, ¿sí? Vemos que tiende a ser 1. ¿Listo? Recuerden, no llega a ser 0, solo se acerca. Entonces nos acercamos bastante. ¿Listo? Y miramos que entre más me acerco a 0, siempre va a tender a 1 por la derecha y a menos 1 por la izquierda. ¿Qué estamos diciendo entonces? Son límites diferentes cuando se acerca por la izquierda y cuando se acerca por la derecha. Recordemos entonces que nos decía la definición de los límites laterales. Cuando el límite por la izquierda y el límite por la derecha son diferentes, significa que el límite no existe. Entonces la respuesta para este ejercicio, ¿sí? Que el límite de la función valor absoluto de x sobre x, cuando x tiende a ser 0, es que no existe, ¿sí? Y no existe sencillamente porque, analizándolo como un límite lateral, el límite por la izquierda y por la derecha son diferentes, ¿sí? Por la izquierda menos 1, por la derecha 1. De esta forma entonces concluimos con este primer ejercicio. Este ejercicio vamos a hacerlo enteramente en GeoGebra, vamos a analizarlo en el programa, ¿sí? Nos dice determinar el límite de la función cuando x tiende a 0, sabiendo que f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. Vamos a graficar entonces esta función en GeoGebra y analizarlo directamente allá. Primer paso entonces, graficar nuestra función en GeoGebra, en este caso 1 sobre x al cuadrado. Miremos entonces qué nos apareció. Nos apareció esta función. ¿Listo? Ahora coloquemos acá pues cuál es el límite al cual me debo acercar para tenerlo siempre presente. Recordemos entonces, debo analizar el límite de la función cuando x tiende a ser 0. ¿Listo? Entonces miremos que cuando x tiende a ser 0, ¿qué pasa con la función? ¿Qué pasa con la gráfica? Sube y sube y sube y sigue subiendo. Y nunca deja de subir, ¿sí? Es decir, cuando x se acerca a 0, nunca llega a un punto. Miremos, jamás se detiene en un punto en donde yo pueda decirlo. Y ni por la izquierda ni por la derecha.
¿Listo? Hagamos esto un poquito más pequeño para que se vea. Miremos, ¿sí? Jamás, jamás, jamás va a tocar un punto en el eje Y. Entonces diremos, bueno, pero entonces la respuesta es el infinito, que el límite cuando x tiende a 0 es infinito. Pues no, porque el límite debe ser un valor numérico. ¿Listo? Debe ser un valor como 4, como 5, como 9, como 3,7, como 10,94, pero debe ser un número, no puede ser infinito. ¿Listo? Entonces la respuesta para este tipo de casos, cuando miramos que x entre más se acerca a nuestro límite, que es 0, ¿sí? La función es infinita, por lo tanto el límite no existe. Y no existe porque no hay un límite, es decir, no llega a un punto en donde nosotros podamos decir hasta aquí llegó la función. Miremos que la función sigue creciendo, ¿sí? Y entre más pequeña la podemos hacer, no deja de crecer, sigue subiendo. ¿Listo? Jamás va a tocar a 0, jamás llega a ser 0. Y por ende, pues nunca se va a detener en algún punto en el eje Y. Por ende, entonces, la respuesta para este ejercicio es que el límite no existe. De esta forma, entonces, hemos analizado dos ejercicios muy particulares utilizando los límites laterales.